Muy buenos días, mi nombre es Yanira Elizabeth Córdoba Rojas, estoy adelantando el doctorado en educación con la Universidad de Cuauhtémoc en el módulo de epistemología, clasificación de las teorías y sus implicaciones en educación. En este momento vamos a socializar acerca de las formas de aprender y de investigar en educación. Para esto pues iniciamos desde el punto de vista de partida la gran pregunta: ¿cómo serían las nuevas formas de aprender y de investigar en educación? En esta presentación se muestra un video explicativo respondiendo al gran interrogante de cuál es la forma de aprender y de investigar en educación, teniendo en cuenta el módulo y todos los teóricos que adelantamos y las diferentes lecturas. Entonces se desarrolla una postura desde este punto epistemológico. Entonces tenemos como punto de partida la ciencia y el conocimiento científico como base del conocimiento y de la forma de aprender y de investigar, epistemológicamente hablando. Tiene que ver entonces con la racionalidad de la representación, y también el cerebro aprende con la racionalidad de la acción, porque hay dos tipos de ciencias. Están las ciencias lógicas o formales, que son todas aquellas que tienen que ver con la física, con la matemática, con las que tienen la interacción con los objetos no reales. Pero sin embargo, pues ellas buscan comprensión y la teoría y explicación frente a las teorías del mundo. Se hace igual investigación, explicación desde las mismas. Tenemos la racionalidad de la acción, que son las ciencias experimentales o empíricas, que son las que se hacen con objetos reales que buscan transformar el mundo y que pues obviamente parte de unos intereses y de unos valores. De allí que surge la pedagogía y la didáctica para llegar a ese conocimiento científico, y luego se puede socializar con el resto del mundo. Ciencia y conocimiento científico. Desde el punto de vista epistemológico, es la ciencia como el punto de partida base para poder hacer conocimiento científico. Entonces, ¿qué entendemos como la ciencia? Pues la ciencia es ese conjunto sistemático y comprobable que estudia todo lo que tiene que ver con fenómenos sociales, artificiales y naturales, y pues obviamente esto nos arroja un resultado de leyes y de principios, todo a través de un conocimiento científico. Y ese conocimiento científico debe ser mediante la observación, debe tener una metodología, debe ser un proceso sistemático, organizado, verificable y falible, porque tal y como nos invita Popper, todo da la posibilidad de poder refutar. El conocimiento científico parte desde el estudio del mismo, lo estudian filosóficamente la gnoseología, que estudia la teoría del conocimiento en general, y tenemos la epistemología, que es la que estudia el conocimiento, la ciencia y la investigación científica. Entonces surge la epistemología dentro de nuestro cuestionamiento, método de la ciencia como único camino para crear conocimiento. Aquella epistemología es una rama de la filosofía que se dedica a estudiar ese conocimiento, cómo surge este conocimiento en el cerebro humano, cómo se surge, cómo sale, cómo aparece, cómo razona, de qué manera se conecta para poder dar un resultado, para estructurar básicamente. Y aclarando que cada cerebro es único, cada cerebro conecta de manera diferente ese conocimiento, entiende de acuerdo a lo que explora, a lo que empíricamente estructura, a lo que razona, a lo que argumenta, a la interacción social que comunica. Este cerebro es único de acuerdo a la neuroplasticidad de cada ser humano y se encarga de crear ese conocimiento, de estructurarlo, de fortalecerlo, y es cuando aparecen aquí estos grandes actores como Popper,
como Bunner, para poder investigar cómo surge el conocimiento, cómo es esa razón, cómo esa parte humana logra transmitir, transformar, cambiar y avanzar a nivel cerebral el conocimiento y mejorar para cambiar los contextos y los entornos. Allí, de acuerdo a la neuroplasticidad de cada ser humano, pues obviamente se fortalece, mejora, cambia, aparece la neurociencia como nueva ciencia para estudio de justamente ese cerebro, cómo se producen esas interacciones de los axones, cómo es el pensamiento humano en general. Tenemos que surge entonces la investigación científica. Y la investigación científica también parte de la ciencia. Y la ciencia, a través de la ciencia y el conocimiento científico, pues surge la investigación científica. La investigación científica, pues, de acuerdo a su propósito, puede ser investigación básica o investigación aplicada. De acuerdo a la fuente de los datos, puede ser documental o puede ser empírica, que también es llamada investigación de campo. De acuerdo al enfoque, puede ser cualitativa, puede ser cuantitativa. Cuantitativa, como su referencia, su nombre lo indica, habla de cuántos, de datos, de números, de estadísticas. Y cualitativa, pues específicamente es como de entrevista, es más de carácter documental en cuanto a diálogo, a seguimiento, a observación. Y tenemos la investigación de acuerdo a su alcance, entonces puede ser exploratoria, puede ser descriptiva, puede ser correlacional, puede ser explicativa. En esa investigación científica, lo veo yo como un proceso y también de acuerdo al seguimiento de los teóricos y los autores que hemos leído en el módulo de epistemología. Es un proceso de observación y experimentación que surge como de un problema o de un interés, de una necesidad, de un contexto. De allí pues surgen una pregunta, hipótesis o teorías, pero pues obviamente también deben tenerse unas concepciones previas, unos conceptos sobre el tema que nos permite pues aterrizar y tener bases críticas científicas. De allí entonces hacemos el respectivo análisis y seguimiento, puede ser desde el enfoque cualitativo o desde el enfoque cuantitativo, dependiendo del tipo de investigación pues que se esté siguiendo, para que eso nos arroje unos resultados y nos dé proceso de validación, verificación de la hipótesis, si es cierto o la falsabilidad que nos habla Popper. Se hace pues el seguimiento de la hipótesis con datos. De allí nos arrojan unos resultados que finalmente es el conocimiento. ¿Y qué hacemos con ese conocimiento y con esos resultados que arrojó nuestra investigación? Pues se socializa la información. Tal y como nos lo indica Mario Bunge, el conocimiento científico es comunicable, no es privado sino es público. Siempre tenemos que socializarlo, siempre tenemos que entregarlo al mundo porque es para un beneficio social, para mejorar a nivel mundial y que le sirva a los otros, es al servicio de toda la humanidad. Y entonces en la investigación aparecen los paradigmas de la investigación. Tenemos el positivista, que es el que plantea que la realidad es objetiva, la cual se puede estudiar mediante la medición y comprobación de los fenómenos. El paradigma la interpretativa, que busca comprender la realidad de los significados, percepciones, intenciones y acciones. Y la investigación crítica, que promueve la reflexión como proceso de análisis científico, generador de cambio y emancipación de los sujetos. Tenemos entonces como punto 8 la investigación educativa. Dentro de la investigación educativa, pues tenemos que tener en cuenta que parte de asumir la nueva educación unos retos con un fin transformador, donde esa experiencia del estudiante sea el eje principal para el proceso de su conocimiento.
La realidad desde el punto de vista que debe ser cualitativo y cuantitativo, no solamente mirar un solo eje, sino que debe ser integral. Promover siempre la innovación tecnológica, la innovación metodológica y la innovación epistemológica. Promover la investigación social y educativa dentro del proceso. Tener en cuenta realidades sociales y contextos. Crear políticas públicas que favorezcan la educación. Todo eso permite una investigación educativa real, social y actualizada que nos permite transformación de los estudiantes, transformación del entorno, transformación de la sociedad, transformación de las comunidades. Nosotros tenemos que velar porque los chicos siempre tiendan a mejorar y a fortalecer, que se proyecten hacia unas metas, hacia un proyecto de vida, hacia transformar el mundo. Sobre todo en este contexto actual que post-pandemia ha sido socialmente crítico en el sentido de la convivencia, de armonizar las relaciones interpersonales. Entonces tenemos que velar porque ellos tengan esa sensibilidad social, que logren, que se interesen por el autocuidado y por el cuidado del otro. Eso es vital dentro de ese proceso de educación y de investigación educativa. Tenemos entonces el conocimiento escolar. Dentro de ese conocimiento escolar, pues obviamente los conocimientos previos con los que tiene que llegar el estudiante, la conceptualización y exploración que es básica en la práctica pedagógica, en las prácticas de aula, esa práctica experiencia donde el estudiante desde su propia experiencia aprende con el otro, aprende en la interacción social y hace que haya una construcción del conocimiento. Todas estas permiten alcanzar ese conocimiento del estudiante y que él logre ese aprendizaje significativo. Siempre pues obviamente partiendo de una conceptualización previa, él logra construir y al final lo logra hacer en contexto, que sepa saber que es esta parte del conocimiento, que sepa el saber hacer, que es esa práctica y de experiencia, y que sepa el saber en contexto, que es la competencia, el aprendizaje significativo, que en todos los contextos sepa desenvolverse con ese conocimiento, sepa desarrollarse y sepa mejorar y transformar todos los entornos y contextos. Además, de acuerdo a eso, tome una decisión asertiva. De allí es que parte la toma de decisión. Como conclusión, en el módulo de epistemología, me permitió fortalecer todos los conocimientos y conceptos acerca del método científico, la ciencia, el conocimiento científico y la investigación científica. Cómo los diferentes autores lograron fortalecer el proceso de la razón, de cómo surge el conocimiento, de cómo se razona y cómo transforma entornos. Tenemos pues obviamente el conocimiento de la investigación básica, que es la que permite pues fortalecer los conocimientos como las matemáticas, la física y demás. Y tenemos ese tipo de investigación científica, empírica y experimental, que es la que transforma los entornos. Desde mi punto de vista, todos los aportes de los autores son valiosísimos porque permiten trascender desde la parte humanista, desde el ser humano, desde lo que piensa, desde la concepción que él percibe y cómo logra transformar y cambiar, asimismo como aquella persona que se dedica con los conceptos que tiene, pues toma de pronto un elemento, un objeto, y ese sujeto toma ese objeto, lo transforma, lo cambia y lo mejora para la humanidad. Todo siempre en pro de la humanidad y de solucionar todos los problemas. Tenemos aquí pues los referentes bibliográficos que se han tenido en cuenta desde la parte epistemológica para poder desarrollar todo el módulo de epistemología y esta presentación. Agradezco a la doctora Eunice, al módulo de epistemología y a la Universidad Cuauhtémoc, que he permitido lograr profundizar y avanzar en mis conocimientos, en fortalecer toda la parte del avance del conocimiento científico, la investigación científica y conocer los autores
que también me permiten mejorar mi labor como docente, como coordinadora y poder transformar entornos y transformar sociedades. Muchísimas gracias.